Hola amigos del Distrito 25, pues vean con quién estoy hoy. Les voy a presentar a Claudia Olmos. Hoy se va a ventilar y nos va a platicar, ¿verdad Claudia? Claro que sí, con mucho gusto, Francisco. Aquí estamos, siempre la idea es sumar por una mejor ciudad. Pues vámonos en el Pollo Bocho, Claudia. Hola, pues miren, estoy aquí en el Pollo Bocho con Claudia Brown. Así la van a encontrar, así te vamos a encontrar en redes sociales. Pues mira Claudia, este hermoso distrito, porque a mí me toca un distrito maravilloso. Tengo la zona alta de lo que es la puerta de la Sierra Negra, que es Nicolás Bravo, que ahorita vamos a hablar. Todo lo que es Chapulco, Miahuatlán y Tehuacán. Y de esta forma son temas muy importantes que tú nos vas a explicar, de la reforestación, del agua, de las plantas endémicas, de lo que son la fauna, y eso nos va a nutrir para todos. Así es. Cuéntanos más sobre tu trabajo como medioambientalista, orgullosamente tehuacanera. Así es, mira Francisco, pues muchas gracias por la invitación, primero que nada, y felicitaciones por este tipo de acciones que suman, porque compartir y difundir la información considero que es algo de lo más importante que debemos hacer. A veces el desconocimiento o la ignorancia nos puede llevar a vivir en una ciudad pues en decadencia, entonces el dar a conocer datos es importante. Y mira, como todo esto, gracias por considerarme ambientalista, me encanta, bueno, me encanta la naturaleza y creo que a todos nos debería gustar. Así porque al final es el principio de todo. Todo lo que tenemos lo obtenemos de la naturaleza, de ese equilibrio tan maravilloso que hay en los ecosistemas. Sin embargo, pues lo hemos olvidado un poco. Este tema del empezar en el ambientalismo, fíjate que trabajé 15 años en el gobierno, 15 años específicamente en cartografía, en el tema de cartografía, del desarrollo urbano, datos catastrales, crecimiento de la ciudad, y conocer tu territorio te hace poder planear una ciudad que cumpla con las necesidades de la gente que vive, que la habita. Sin embargo, a veces no hacemos uso de esos datos, de esa información. Mientras más va creciendo, necesitamos más. Y todo esto de la cartografía me fue llevando poco a poco tanto a conocer cómo crecemos de manera tan exponencial y a veces tan desordenada, que vamos dañando ciertos espacios en los que no deberíamos estar, ¿no? como personas, por el deterioro ambiental. Calidad de vida. Calidad de vida, exacto. Y luego de ahí, en esta planeación, tanto del municipio como de la metrópoli, como de la zona, en realidad de las dos reservas que tenemos, que aun cuando un decreto esté derogado, es un área natural físicamente, que es la del Cerro Colorado. Protegida. Qué lamentable, porque tocaste es algo que a mí me duele, porque hay mucha esperanza por parte de la población de tener luego los servicios del agua, la luz, calles, pavimentación, y por un capricho, el querer darle por parte de los, vamos a llamar, si son ejidatarios o propiedad privada, el estar comercializando esos terrenos, a la larga es un problema muy fuerte para esa población. Bueno, pero síguenos platicando. Sí, porque mira, como te comentaba, este desorden que se va creando y como corromper esa parte del territorio de naturaleza, te decía, al oriente, el Cerro Colorado, toda la naturaleza que habita ahí, al poniente, la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, luego el conectar o interconectar estas dos reservas, que al sur se conecta con Ajalpan, al norte no hay forma de conectar, no llegan a ambas reservas, pero hoy en día se conocen los cinturones verdes o estos pasos a desnivel para que las especies puedan trasladarse de un lugar a otro sin problema, y sabiendo que estas dos áreas pues tienen características similares, ¿no? En cuanto a biodiversidad. Eso es la naturaleza que tenemos, y de hecho, Francisco, esta es la razón por la cual en Tehuacán no hay tanta contaminación, por la naturaleza que tenemos en ambos lados. Las cordilleras que hay, Así vamos a es. llamar. Sí, porque imagínate, aquí en el valle, con todos los autos per cápita que hay en la ciudad, la contaminación que se genera, ¿cuánta habría? Pero los árboles tan maravillosos que capturan ese dióxido y lo convierten en oxígeno es una maravilla. Pero todo esto, lo fui viendo poco a poco en los programas de desarrollo urbano, en los programas de desarrollo metropolitano. Dije, hay una necesidad urgente de rescatar todas esas áreas y de crear un ordenamiento territorial
mantenimiento a el las mantenimiento, bombas, distribuir el agua a la ciudad por gravedad, y luego más, pues las carencias de un sistema que puede tener fugas, una infraestructura ya insuficiente, un método de distribución de agua también ya ineficiente, porque hoy en día ya no deberían existir los tinacos, un gasto que en promedio, de acuerdo a las cifras del organismo, son 230 litros por habitante los que consume Tehuacán. ¿En qué tiempo esos 230? El día. ¿En un día? Sí. Okay. Cuando, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para que tenga una idea los que nos están viendo, estamos hablando de un tonel de 200 litros. Fíjense, es un tonel de 200 sí, litros. Es que parte de esa pérdida, no es tanto a lo mejor que la utilicemos directamente, sino perdemos agua por las fugas, y por el desperdicio, y por las fugas tanto en tuberías como goteras, sapos que no sirven de los baños, un sistema de bombeo en el cual no es automático mientras se riega el agua del tinaco, muchas cosas así son las que hacen que se pierda el agua. Pero te comentaba, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son 100 litros por habitante los adecuados. Sin embargo, recomienda un uso hasta... Oscar. Bien, Oscar. Acá dando la vuelta. Eso. Nos vemos. Oye, mira, tú mencionas igual en tu página de Facebook, donde el árbol está generando un vapor, y para que llegue a tener un árbol el diámetro de uno que se corta, estamos hablando de 15 años. Mínimo. Y luego a lo mejor estamos sembrando un árbol y de los que se plantan, a lo mejor de 100 pegarán cuántos. Hay una estadística, de hecho, unos 20. Hay una de las formas que te mencionaba, por eso, que nosotros sabemos que la llenamos, pero nuestra gran cisterna, nuestro gran acuífero, ¿cómo se llena? Solamente por medio de los árboles, por medio de las raíces, o por medio de obras de infiltración, como lo mencionaste hace un momento igual, las obras de Hawái, toda esta ingeniería prehispánica o mesoamericana que tenemos de herencia y que podemos aplicar. Y la única forma, como lo mencionas también, es por las raíces, restaurando. Sin embargo, de acuerdo a datos ya oficiales del gobierno, es que el 30% al 54% de supervivencia es la que se logra cada que se hace una restauración ambiental, en especial en zonas áridas. 30%, para que tengan una idea, si sembramos 100 árboles, de acuerdo a la zona y que esté bien en condiciones, solo 30 van a quedar. Así es. Eso es si están en buenas condiciones. Sí, y hay que cuidarlos. Por ejemplo, yo que me dedico a restauración ambiental, es irlos a cuidar todo el año, al menos durante los primeros 3 años se cuidan los árboles que es como un bebé. Es como un bebé que tienes que estar viendo, que no se sabe cambiar el pañal, sí, que a lo mejor no sabe cuándo pide agua y el bebé. Entonces lo mismo es con esta planta, que llegue algún animal, porque algo que tú pones de ejemplo son los roedores, que se comen una plantita y el roedor luego va a ser comido por el águila, y entonces es un ciclo alimenticio que se tiene en la naturaleza. Es una maravilla, porque los ecosistemas son de la cadena alimenticia, es el principio en los ecosistemas, y el primer eslabón de los ecosistemas son las plantas. Las plantas. Entonces, si no tenemos plantas, estamos rompiendo por completo con el ecosistema. Y otra de las cosas que hay que hacer ver, una planta tira sus hojas y todo y mantiene el sustrato. Y aparte ayuda. Y aparte las raíces ayudan a que la tierra no se erosione y que no existan, se me olvidó el nombre, como cuando está ya todo erosionado, y que eso pues va a perjudicar, porque ahí ya no va a haber sustrato para que los deslaves y todo eso. Exacto, y de hecho, como lo mencionaste hace un momento, es lo que les digo, cuando haces una restauración ambiental no es solamente ir y plantar, sino saber que va a haber una supervivencia del 30 al 54%, esperemos, si se cuidan bien, en el mejor de los casos sea más, pero tanto la falta de agua, la falta el calentamiento global, este calor tan intenso, todas estas plantas nativas saben que no van a obtener agua del cielo, ni va a ir alguien a regarlas. Entonces son plantas de lento crecimiento, porque lo primero que hacen justo
crecimiento es hacia Primero abajo. es hacia abajo. Ah, ok. Una vez que encuentran agua y ya la tienen, entonces empiezan a levantar hacia arriba. Qué Por eso son de interesante. lento crecimiento. Qué interesante. Saben que no van a obtenerlo de afuera. ¿Y qué es lo que pasa abajo también? Hay toda una red de comunicación impresionante que se conectan o se comunican por medio de hongos que se llaman micorrizas. Y entonces entre estos hongos ellos establecen esa comunicación de qué árbol necesita ayuda. Y entonces los árboles más longevos envían información y datos por medio de esos. Se vuelve una manguera de comunicación. Así Qué es. belleza. Y de enviar nutrientes y lo que necesite el árbol que esté en algún problema y que no esté logrando sobrevivir. Ahí existe la subsidiariedad, ahí existe lo que conocemos por asociativismo, ¿no? Así Se es. están apoyando. Sí. Y cuando talan un árbol, como lo mencionabas, puede tener, supongamos, de 30 hasta 50, 80 años o más de edad. Cuando plantamos un árbol, para que ese árbol logre tener nuevamente ese tronco y esas raíces profundas que comunican. y esa copa de árbol capaz de transformar el dióxido en oxígeno, tienen que pasar mínimo 15 años. Por eso es que la Agenda de las Naciones Unidas, la Agenda 2030, propone únicamente, por eso es 2030, toman esta agenda los países miembros en el 2015 y tienen de 2015 al 2030 para tratar de hacer o llevar a cabo acciones que puedan revertir esto o disminuir el daño. Y muy acertado, porque si mínimo tenemos 15 años para que un árbol logre tener ese crecimiento y recuperar toda esa fortaleza, entonces, pues bueno, dicen que el mejor día para plantar es hoy. Claro, no puedes esperar. No puedes esperar. Fíjate que una de las propuestas que traigo es precisamente la gente de todo lo que es la Sierra Negra y en este caso mi distrito, que es Nicolás Bravo, que ellos le den un valor al árbol, Sí. que no se convierta en un polín y en una tabla, que si se va a hacer algo, que verdaderamente se haga una puerta, que se haga muebles, Claro. que se haga algo para que si ese árbol cortado a la hora de vender como tabla y polín van a ser 30,000 pesos, pues que lo conviertan en 120,000 pesos. Y entonces son menos la cantidad de árboles que hay que pedir por cortar o matar, vamos a llamar, porque están recibiendo un ingreso mayor y están generando una industria allá abajo, lo que es Azumbilla o Sí. Chapulco, ¿no? Entonces, considero yo que estos empresarios que lo vean como un ciclo que tienen que cerrar para generar más empleos y que tienen que cerrar para que verdaderamente entre menos sea el corte de los árboles es un beneficio para ellos por la comunicación de las raíces que están teniendo y que de esa forma estamos logrando algo que es contundente. Mira, Santa Catarina Cholotepec, en la parte de abajo, Calpitla ya no tiene agua. Puente Colorado, que pertenece a Chapulco, ya no tiene agua. Lo mismo le está pasando a Aquiles Cerdán, que es otra colonia de Chapulco. En esa zona no tienen agua. ¿Y cómo les vamos a hacer para que verdaderamente estén haciendo esas captaciones, los aljibes, lo que bien se tenía desde la presa de Purrón? Tenemos que hacerles un consentimiento de que todo tiene que ser bajo un corte o un trabajo que no sea en daño, en perjuicio de ellos mismos que van a tener ellos. Es que sabes, al final, bueno, la naturaleza, los recursos naturales son fuente también de economía, tanto fuente de economía como una fuente de alimentación, como también gran parte de los activos que tienen los medicamentos, ¿no? Una tercera parte proviene de la naturaleza. Entonces, más que nada, sabes lo que tenemos que hacer como ciudadanía, saber utilizar de manera responsable todo lo que compramos y darle el mayor tiempo de vida que tengamos. Es decir, reducir el consumo que normalmente generamos, porque sería la única forma de que, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, si cuidamos y no demandamos tanto, se va a ofertar menos. Si se oferta menos, entonces se produce menos y se extraen menos recursos naturales de los ecosistemas. Tú pones un ejemplo de lo que fue el COVID, la pandemia, cuando estuvimos en casa, cómo los animales, las plantas, llegó a un equilibrio de mejora el medio ambiente, ¿no? Así es, pues justo
el Día de Sobrecapacidad de la Tierra de la organización Footprint Network, ellos pues hacen este análisis de cuál es el día de sobrecapacidad, es decir, el día que agotamos nosotros los recursos naturales que nuestro planeta es capaz de producir en un año completo. Y cada vez los vamos agotando menos, es decir, según esto necesitaremos 1.7 planetas para poder en verdad tener esa extracción de recursos naturales que actualmente tenemos. Entonces, es por eso que a lo mejor lo que debemos hacer es ver de qué forma podemos modificar esos hábitos que es la sociedad inscrita en el ser biológico, como lo decía Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, justo eso, porque estamos tan acostumbrados a esto de luz se tire, de no ver hacia dónde va todo lo que gastamos, de no medir lo que utilizamos, de que nos esconden o tenemos escondida toda la tubería de drenaje, las zonas de descarga están lo más lejos posible, los rellenos sanitarios están lo más lejos posible, no le damos un segundo uso a las cosas o una disposición final adecuada a nuestros recursos diarios, por ejemplo, todo lo que consumimos, los residuos que generamos. En casa igual separamos, estamos ya acostumbrados a separar y por eso les digo, no es hacer de golpe todo, porque se van a desesperar, porque hacer el cambio de hábitos es muy difícil. Esto que tú estás mencionando se tiene que legislar para que verdaderamente sea una educación ambiental desde los niños. Exacto. Y que también los municipios deben de empezar a pedirle a la ciudadanía que separe su basura y el mismo municipio tiene que tener el sistema de recolección del orgánico, de todo lo reciclado. Entonces, fíjate, dicen si la vida te da limones, tomas tequila, haces limonada, ¿no? Así es. Entonces, nosotros no tenemos ese sistema de recolección todavía en Tehuacán tan eficiente, pero a los países que han logrado ya acercarse a cero basura, les ha tomado de 15 a 20 años mínimo el hacer esa transición. Lo que más les ha costado a esos países es justo modificar los hábitos de la ciudadanía y acostumbrarla a esta separación. Nosotros aquí en Tehuacán, si te digo, si la vida te da limones, haces limonada, lo que tenemos que son los centros de reciclaje. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en casa? Separamos todo y al final del año lo llevamos a un centro de reciclaje. Mira, hay tanto de este tema, tanto que se tiene que legislar, tanto que hacer conciencia en la ciudadanía y que todo lo que tú mencionas que es una de las cosas que me va a tocar ver, el plan de desarrollo municipal de mis 4 distritos, pues con eso vamos a lograr que verdaderamente se lleve una conciencia como gobierno, una conciencia de que se tenga una planificación 2030 y yo ya me iría al 2050 y el otro es el IMEPLAN, el Instituto Metropolitano, porque como bien sabemos Azumbilla y Chapulco ya están unidos, lo mismo está unido ya Miahuatlán y Tehuacán, y si no tomamos hoy decisiones, porque el 70% de la población en México son menores de 30 años, verdaderamente tenemos que ya ser muy conscientes de que se las estamos dejando fácil. No se las estamos dejando fácil. Las políticas públicas, es bien importante que conozcan ustedes cuáles son las políticas públicas, cuáles son las propuestas de los candidatos y de esa manera poder analizar y que además le pongan nombre a las cosas. Quiero hacer esto, ¿dónde? Dime, ¿cuánto? ¿Cómo? Y de esa manera ver que se va a poder realizar, si no estaríamos perdiendo el tiempo esperando siempre que pase el tiempo. Entonces, Claudia... Y ahí abarcas el reducir, reutilizar. ¿Por qué? Porque también la captación de agua pluvial es importante. Muchísimo. Entonces, de esa forma, ¿sabes? Es una gota menos que extraigas de un acuífero, es una gran ayuda. Entonces, obtenerla de manera en captación pluvial es otra de las cosas que tenemos que ver. Las unidades habitacionales tiene que participar el municipio en esa obra, porque es lamentable que después de 4 años, 5 años, hay que volver a cambiar toda la tubería del agua y luego llegan, arreglan el camino, se pavimenta, se adoquina y hay que volverlo a abrir. Una buena planeación evitaría porque la calidad se tiene que controlar, lo de ver todo lo que es el agua fluvial,
el estar viendo todo lo que se está teniendo. Entonces, considero yo que el municipio tiene que estar muy pegado con todo esto de las unidades habitacionales. El municipio tiene que estar muy pegado en la educación, en ver con las escuelas como el proyecto que tienes tú. Y solamente así, entre más sociedad y menos gobierno, vamos a tener mejores cosas. Exactamente. Y fíjate que también la verdad es que la población ha rebasado por completo al número de personas que trabajan en un ayuntamiento. Así es. Porque se necesita gente que tenga conocimientos, que tenga experiencia. Eso es corrupción. Corrupción es tener gente que no tiene la experiencia, pero está porque es de tu equipo político o porque te ayudó en campaña política, pero no tiene ni idea. Sí, Eso es corrupción. corrupción. Quien encabeza debe tener el conocimiento, debe tener la experiencia, debe tener un plan De para desarrollo trabajar municipal e irlo otra vez. cumpliendo, y Así siempre es. con metas, ir superando cada meta, ponerse datos, ponerse números para poder ir mejorando cada día y poder abarcar en realidad toda la ciudad, que te digo, o sea, ha ido creciendo tan exponencialmente que, por ejemplo, en el 2010 el abatimiento de agua era 1 metro en promedio en el acuífero en esta zona, 1 metro lo que va bajando. Entonces, si esperamos a que el acuífero sea declarado en veda, es comprarle agua a otro municipio, es instalar infraestructura nueva, es que cada metro cúbico, si te cuesta 8 pesos, te llega a costar 150, 200 pesos, nada más por poder utilizar el agua. Y en este entonces cuando se valora, pero en vez de llegar a eso, es, como lo mencionabas, reducir, ver la forma de utilizar de manera responsable todos nuestros recursos y darles un destino responsable a todos nuestros residuos. Pues miren, a todos los que nos están viendo, sabemos que podemos pasarnos todo el día platicando, maravilloso por lo que hay que hacer, por las nuevas generaciones, lo que hay que hacer en nuestro gran planeta, que es el único que tenemos, que hay que cuidarlo. Y que te voy a seguir invitando, Claudia, porque además tenemos que legislar verdaderamente leyes y circunstancias que hay que darle al gobierno del estado, Sí. para que verdaderamente se aterricen en nuestro estado. Sí, porque las legislaciones se tienen que adecuar a la actualidad, a la problemática actual, a datos de ahora, que a lo mejor hay muchos que ya están obsoletos. O que no se tiene la idea de, como el ejemplo de las escuelas, se pueden aprovechar para que lleven esos dos tipos de productos y vaciarlos, el ver que verdaderamente los que conocen del tema en residuos, en lo que es agua, en reforestación, pues es gente profesional de la sociedad, pues que no está como servidor público y que hay que tomarlos en cuenta como consejeros y dentro del plan de desarrollo que esté bien aterrizado y que exista toda una transparencia administrativa y que se esté presentando en la comunidad. Así es. Pues mira, qué hermoso. Bueno, pues algo con el que tú quieras invitar en tus redes sociales a que te escuchen. Pues a sumarnos todos por un planeta mejor, poco a poco a ir cambiando nuestros hábitos diarios en beneficio de nuestros ecosistemas y nuestros recursos naturales. Igual si gustan, yo con mucho gusto puedo participar en ir a darles una ponencia, algún taller de reciclaje, algún taller de composta, lo que pueda compartir siempre con la población, con todo gusto, con nuestra ciudadanía. ¿Cuáles son tus redes sociales? Claudia Brown, Arte y Cultura, es @Claudia Brown, @Art. Bueno, pues ya saben, una ciudadana con talento y más que eso, con experiencia y que está aportando por el bien de todos. Bravo, Claudia.